Septiembre de 1998. 13 países realizaron redadas simultáneas contra lo que se convertiría en uno de los descubrimientos más perturbadores en la historia de Internet. The Wonderland Club, o el Club del País de las Maravillas en español, una red encriptada de pedófilos que operaba en los rincones más oscuros de la web primitiva. Cuando las autoridades derribaron sus puertas digitales, encontraron 750.000 imágenes y videos, material tan atroz y visceral que varios investigadores tuvieron que ser retirados del caso por una paranoia psicológica. 1.263 menores diferentes aparecían en ese archivo de horror, pequeños de todo el mundo siendo torturados y abusados de manera perversa, algunos llorando frente a cámaras mientras monstruos con máscaras los filmaban. De esos 1.263, solo 17 pudieron ser identificados. Uno de ellos era un niño portugués de 11 años que había desaparecido 6 meses antes mientras andaba en bicicleta cerca de su casa. Su nombre era Rui Pedro Teixeira Mendonça, y lo que le hicieron antes de que las cámaras dejaran de grabar es algo que realmente hiela la sangre. Rui Pedro tenía 11 años en el momento de su desaparición. Un chico común y corriente de un pequeño pueblo de Portugal llamado Lousada. Ese día, alrededor de las 2 de la tarde, Rui Pedro pedaleó hasta la oficina donde trabajaba su madre. Quería permiso para pasar la tarde con su amigo Alfonso, un camionero de 22 años que había conocido recientemente. La madre le dijo que no. Algo en esa amistad no le gustaba. Un hombre de 22 años no debería estar tan interesado en pasar tiempo con un niño de 11. Le dijo a Rui Pedro que no podía verlo y lo envió fuera a jugar al lote abandonado cerca de la oficina y que luego pasaría a recogerlo. Rui Pedro asintió, montó su bicicleta y se fue. Esa fue la última vez que su madre lo vería. Cuando llegó la hora de recogerlo, Rui Pedro no estaba en el lote. Su madre trató desesperadamente y con un nudo en la garganta de encontrarlo, lo buscó por horas, incluso contactando a las autoridades para que la ayudaran. Esa noche ni siquiera llegó a casa después del trabajo, intentando encontrar a su hijo. Pero por desgracia, y a pesar de todos los esfuerzos, no pudieron hallarlo en ningún lado. Incluso su bicicleta había desaparecido con él. Pero entonces se acordó del supuesto amigo de su hijo, un sujeto llamado Alfonso Díaz, un camionero de 22 años. Fueron a buscarlo inmediatamente, pero también se había esfumado de Lousada ese mismo día. Alfonso Díaz había aparecido en la vida de Rui Pedro apenas 2 semanas antes de su desaparición. Un camionero joven que de repente mostraba un interés amistoso en un niño de 11 años era de más sospechoso. Vecinos lo veían constantemente cerca de la casa de los Teixeira, esperando o pasando el rato, y siempre observando de una manera rara. Testigos describieron su comportamiento como extraño y perturbador. Aunque parecía llevarse bien con Rui Pedro, eso no era extraño de ver para los habitantes de un pueblo pequeño como Lousada, pues casi toda la gente se conocía, y no era raro ver a un niño hablando con un adulto de 22. Pero aún así, era incómodo ver a un niño de 11 entablando amistad con un adulto, en especial para los padres del niño. De hecho, su madre lo desaprobaba constantemente e impedía que su hijo lo frecuentara. Pero a veces, la confianza nos juega una mala pasada, y no actuamos hasta que ya es demasiado tarde. Quizá este fue el caso de esta madre, quien solo negaba las peticiones de su hijo por frecuentar a su amigo sin tomar las medidas para que eso se acabara. Y Rui Pedro, siendo un niño inocente que apenas sabía de la vida, siempre desobedecía esa orden. El 4 de marzo de 1998, cuando Rui Pedro desapareció, Alfonso Díaz también se esfumó. Su camión fue encontrado abandonado días después en otra ciudad, pero él había desaparecido. La policía lo buscó durante semanas, hasta que finalmente lo hallaron meses después. Apareció contando una historia que no convencía a nadie. Alegaba que no sabía nada sobre la desaparición del niño, que simplemente había decidido irse de vacaciones a un viaje y que no sabía que el niño había desaparecido. Pero había algo con lo que este sujeto no contaba. Las autoridades en su investigación se toparon con una mujer llamada Alcina Díaz. Esta se presentó ante las autoridades con una confesión que helaría la sangre de cualquiera. Alcina era prostituta, y semanas antes de la desaparición de Rui, Alfonso Díaz le había pagado, pero no para tener sexo con él, sino que le había ofrecido de forma explícita que se acostara con Rui Pedro de 11 años. Alcina describió cómo el sujeto llegó en su camión con el niño. Este parecía estar asustado,
nervioso y con los ojos llorosos. Alfonso le ordenó a Alcina que hiciera cosas con el niño mientras él observaba. Según ella, no aceptó. De hecho, le preguntó al niño si sus padres sabían dónde estaba. El pequeño solo le dijo que quería irse a casa. Luego ambos se subieron a un auto y se fueron del lugar. Esta confesión fue devastadora para los padres y probaba que Alfonso era un depravado con no muy buenas intenciones, que, de alguna forma, lo había estado preparando y condicionando psicológicamente para que se fuera con él, pero aún no había evidencia suficiente para probar que Alfonso lo había secuestrado. Hasta el trágico septiembre de 1998. El 1 de septiembre de 1998, 6 meses después de la desaparición de Rui Pedro, 13 países coordinaron redadas simultáneas. Durante años habían estado investigando una red criminal que se movía por los oscuros pozos del reciente mundo de Internet. El objetivo era desmantelar The Wonderland Club, una de las redes de vídeos de abuso infantil más grandes jamás descubiertas. The Wonderland Club no era como los foros comunes de pedófilos. Era una organización sofisticada, con requisitos estrictos de membresía. Para ser aceptado, necesitabas en primer lugar una recomendación de un miembro existente y en segundo lugar, proporcionar 10.000 imágenes nuevas de dicho espantoso material. Material que el nuevo miembro hubiera producido o conseguido de fuentes inéditas. Este requisito aseguraba que solo los predadores más activos, más peligrosos, más dedicados a producir nuevo material de abuso, pudieran unirse. Cuando las autoridades infiltraron y derribaron la red, encontraron un archivo tan vasto que tomó meses catalogarlo completamente. 750.000 archivos. 750.000 momentos de horror, capturados en video e imágenes. 1.263 infantes diferentes aparecían en ese material, chicos de todas partes del mundo. Y esta es la parte más chocante. Según los informes, algunos eran tan pequeños que apenas podían caminar, otros tantos adolescentes. Una parte grabada en blanco y negro, que parecían videos antiguos, otros con píxeles de los años 80. Sin duda, esta organización estaba operando desde mucho antes de que siquiera existiera Internet. Los investigadores forenses tuvieron que clasificar todo ese material, ver cada imagen y cada video, buscando pistas sobre los perpetradores o buscando identificar a las víctimas. Varios agentes colapsaron psicológicamente. Otros hasta llegaron a desarrollar trastorno de estrés postraumático. Algunos pidieron ser retirados del caso porque no tenían el estómago para seguir con la investigación. Y en medio de ese océano de horror, encontraron algo que conectaría este caso con el recientemente desaparecido Rui Pedro en Portugal. Interpol contactó a la madre de Rui Pedro, Filomena Teixeira. Le dijeron que habían encontrado material que posiblemente involucraba a su hijo, que necesitaban que lo identificara. Y esto fue una de las situaciones más espantosas por las que realmente no quisiera que ninguna madre tenga que pasar. Filomena tuvo que sentarse frente a una pantalla y ver los espantosos videos de varios abusos íntimos hacia menores, buscando a su propio hijo entre ellos. Describió la experiencia años después, con palabras que destrozarían a cualquiera. Relató que casi le da un infarto por las atrocidades que vio. De hecho, prefirió no continuar por miedo a ver algo tan espantoso como eso en su propio hijo, pero aún así, era preciso que lo identificara. Así que tuvo que ver fotografías, aunque no tan explícitas como los films, pero que mostraban lo más nítidamente posible el rostro de las víctimas. Y para desgracia de una persona que, de hecho, ya está rota por una pérdida, lo vio. Entre las tantas fotos, identificó a su hijo, con los hombros descubiertos, con una expresión de terror en el rostro y en una habitación que parecía más un basurero. Era Rui Pedro, no había duda. Claro que en las imágenes no mostraban completamente lo que le pasó, pues su madre, como dije antes, prefirió no saber más. Pero según informes, en los videos aparecía siendo abusado cruelmente, mientras su rostro mostraba un terror puro. No se sabe cuándo después de su desaparición fueron producidos dichos videos, pues habían pasado 7 meses desde su desaparición hasta la redada a este club retorcido, lo que significaba que durante todo ese tiempo que la policía lo buscaba, mientras su madre rogaba ante la prensa por su regreso, Rui Pedro quizá aún estaba con vida siendo víctima de cosas espantosas a manos de estos demonios, filmado para ser vendido en la Deep Web. Interpol confirmó la identificación. Rui Pedro Teixeira Mendonça
era una de las 17 víctimas identificadas de The Wonderland Club. Los detalles específicos de lo que aparece en los videos de Rui Pedro nunca han sido revelados públicamente. Por razones obvias, ese material está clasificado y solo ha sido visto por investigadores forenses y la familia, pero esta parte aún estaba lejos de acabar. Lo más estremecedor fue que, aunque Interpol logró capturar mucho de esta despreciable gente, todavía había muchos otros operando, y por consiguiente, muchas copias del mismo video fueron encontradas aún circulando por las cloacas de Internet. En 2005, según usuarios de foros de Reddit o 4chan que lo lograron ver, los videos de Rui Pedro muestran múltiples sesiones de abuso. No fue un solo incidente. Fueron semanas o posiblemente meses de espantosas sesiones de grabación. En algunos videos aparece solo él. En otros, aparecen junto con demás muchachos de su edad. No describiré los detalles tan hórridos, pero ya se pueden hacer idea de lo que les pasaba. Los videos fueron filmados en diferentes locaciones. Algunas parecen casas normales, otras parecen sótanos o bodegas. Una locación específica parecía ser un cuarto completamente blanco, sin ventanas, con solo un colchón en el piso. En varios videos, los verdugos usan máscaras, algunas de animales, otras de personajes de dibujos animados, máscaras que distorsionaban completamente sus rostros. No se sabe si Alfonso Díaz era parte de estas grabaciones o simplemente vendió a Rui a este tipo de gente, pero sí llegaron a la conclusión de que tenía alguna conexión con The Wonderland Club. La evidencia sugiere que Alfonso Díaz no actuó solo, que era parte de algo mucho más grande. Investigadores creen que el tipo era un cazador o reclutador para una red internacional de tráfico con fines de producción para videos de este tipo. Su trabajo era identificar víctimas potenciales, ganarse su confianza y entregarlas a la red. El hecho de que los videos de Rui Pedro fueran encontrados en The Wonderland Club, una red que operaba a nivel global con miembros en más de una docena de países, apoya esta teoría. The Wonderland Club tenía conexiones con otras redes de alto nivel, compartían material, contactos y, según investigaciones posteriores, también compartían víctimas. Existía un circuito donde los infantes eran movidos de país en país, usados para producir material en diferentes locaciones, y luego eliminados cuando ya no eran útiles. Los expertos en tráfico humano llaman a esto uso rotativo de víctimas. Mantiene el material fresco para los consumidores, dificulta el rastreo y aumenta las ganancias porque múltiples productores pueden usar a la misma víctima. El chico nunca ha sido hallado, aunque se cree que fue descartado cuando difundieron el arresto y las investigaciones, o simplemente cuando ya no les sirvió más. Según testimonios de los capturados, mantener a una víctima viva por periodos prolongados es riesgoso. Puede escapar o puede ser vista. Puede recordar detalles que lleven a sus captores. Por lo tanto, no duran mucho con vida, por lo que después de años de búsqueda, y no habiendo dado con ninguna pista siquiera del paradero del chico, en 2019, un tribunal portugués declaró oficialmente la muerte presunta de Rui Pedro. Legalmente, el caso se había cerrado. Alfonso Díaz fue arrestado finalmente en 2000, 2 años después de la desaparición de Rui Pedro, no por el secuestro en sí, ya que no había evidencia física suficiente que lo conectara directamente con la desaparición. Fue arrestado por el testimonio de Alcina Díaz, la prostituta que confesó que Afonso le había pagado para tener relaciones con Rui, razón por la cual ante la ley solo pudieron imponerle una miserable cantidad de 3 años de prisión. Luego de esos 3 años, saldría en total impunidad. Cuando The Wonderland Club fue desmantelado, 107 personas fueron arrestadas en 13 países diferentes: Reino Unido, Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia, Noruega, Suecia, Finlandia, Austria, Bélgica, Australia. La red era verdaderamente global. Entre los arrestados había profesores, médicos, ingenieros de software, oficiales militares, un oficial de policía, varios trabajadores sociales que tenían acceso a niños vulnerables por diarios, e incluso algunos políticos de dichos países, personas aparentemente respetables y con familias. Las sentencias variaron drásticamente entre países. Algunos recibieron décadas de prisión, otros apenas unos años. Algunos nunca fueron procesados debido a tecnicismos legales, pero lo más perturbador es esto.
De los 1.263 infantes vistos en el material del club, solo 17 fueron identificados. Los otros restantes siguen siendo rostros sin nombre en archivos clasificados y sin que nadie los buscara. Filomena Teixeira, la madre de Rui Pedro, dedicó el resto de su vida a buscar respuestas, y aunque fundó la Asociación Portuguesa de Niños Desaparecidos y presionó al gobierno para mejorar las leyes sobre protección infantil, tuvo que vivir con la impotencia de nunca saber de su hijo, y que Alfonso Díaz, el hombre que comenzó todo, recibió una sentencia ridículamente leve y ahora camina libre. El caso de Rui Pedro Teixeira Mendonça no es una leyenda urbana ni una creepypasta. Es 100% real, documentado y confirmado por tribunales portugueses, por investigaciones de una docena de países. The Wonderland Club fue desmantelado en 1998, pero redes similares siguen operando hoy, en la dark web, en foros encriptados, en servidores escondidos en países sin leyes de extradición. El caso de Rui Pedro nos obliga a enfrentar una verdad. Estos monstruos no son anomalías raras, forman parte ya de una industria global y sin escrúpulos, capaces de lo que sea por llenar sus vidas con este tipo de contenido.